what's wrong and why you never said you felt that way. Hola a todos, el día de hoy les quiero contar cómo me aplico yo el aceite de coco en el cabello de una manera muy fácil, rápida. Y para ponerlos un poco en contexto, ustedes no lo han visto por aquí en YouTube porque tengo varios videos pregrabados, pero el último mes o los últimos 2 meses en mi vida han sido súper locos. He estado viajando mucho y he pasado por diferentes climas y ustedes saben que cuando uno viaja es muchísimo más complicado mantener el cuidado de nuestra piel, de nuestro cabello, incluso de nosotros mismos. Hasta ahora me estoy como recuperando, así que algo que a mí no me puede faltar en mi carterita de viaje, de cuidado personal, es el aceite de coco. Así que hoy les quiero contar cómo lo aplico y sus diferentes beneficios. Así que vamos directamente a la aplicación. Por favor recuerden que en este cabello nos encanta hablar del cuidado del cabello, así que consideren suscribirse y activar esa campana. Y por supuesto, si este video les es útil, recuerden darle me gusta. Y bueno, como les contaba, este es mi potecito. Simplemente lo que voy a hacer es desenredar mi cabello. Esto va a ser muchísimo más fácil la aplicación. Luego yo le secciono de esta manera, es la que mejor me funciona a mí. Y empiezo desde esta parte de abajo, ustedes lo pueden ver muy fácil y claramente acá. Y luego con mis manos, con mis dedos, paso a tomar un poquito de cantidad de aceite de coco y empiezo a aplicarlo como lo ven acá. Les cuento que yo prefiero dejar un espacio desde la raíz hasta pues la aplicación en las puntas, concentrándome más que todo en esta parte de las puntas y dando un pequeño masajito para que penetre el aceite de coco en el cabello. Como tiendo a tener más que todo en este calor la raíz del cabello más grasa, pues dejo esta parte sin aceite de coco. Así que bueno, eso depende como ustedes tengan el cabello. Ya ahorita más adelante en el video quédense porque les voy a comentar sobre este tema. Como pueden ver aquí paso a hacer un masaje en las puntas de mi cabello que penetre muy bien. Y luego voy a pasar a la parte alta de mi cabeza. Esta es la parte del cabello que más tiende a estar expuesta al sol, por lo tanto se tiende como a resecar bastante, a quemar, así que la desenredo y luego pues aplico el producto en esta zona. Me queda el cabello desde esta aplicación muchísimo más brillante. Aquí les estaba mostrando un poquito más de cerca cómo se ve mi pelo. Luego le doy más amor a las puntas, así que le hago un masaje. Y ahorita les voy a hablar un poco más sobre el tema de la frecuencia que lo deben usar y de la aplicación, en qué tipo de cabello podemos usarlo. Y bueno, ya lo vieron al principio, pero por aquí tengo el cabello de 2 diferentes maneras. Como les contaba, me lo dejé bastante tiempo, como 3 horas el aceite de coco en el cabello, y lo que hice fue secarme el cabello en un 80% con el secador con aire frío, no con aire caliente, porque quería que ustedes vieran el resultado final tal cual es, sin que interviniera por ahí el calor, que ustedes saben que es bueno pues para estilizar nuestro cabello. Así que lo que hice fue lo siguiente: el lado izquierdo me lo pues obviamente sequé con secador y aquí en el lado derecho simplemente me lo dejé secado. Entonces ahí pueden ver que tengo, bueno, está un poquito húmedo todavía en esta parte, pero así es como me queda el cabello secado. Todavía está un poquito húmedo, como les digo, y me ayuda muchísimo, pero ustedes no se imaginan, o sí se imaginan porque ahí lo pueden ver, a controlar el frizz. O sea, me encanta, ya les voy a mostrar más de cerca. Me encanta cómo queda, se lo recomiendo mucho, a pesar de que no es algo que alice el cabello. No esperen que les quede súper liso. Sí les va a dar muchísimo la mano en este problemita que muchas tenemos, y es en el control del frizz. Se lo recomiendo hacerse esta mascarilla 1 o 2 veces por semana. No lo vayan a hacer más seguido y ya vamos un poco en ese tema. Ahora sí, para resumirles, bastante resumido, pues el aceite de coco nos ayuda a hidratar y nutrir nuestro cabello, potencia el brillo, además ayuda a evitarnos que las puntas se nos rompan, es un antioxidante y como les decía, ayuda a evitar el frizz. Aquí vamos ahora sí a ese punto que es muy importante, y es qué tipo de cabellos pueden utilizar esta mascarilla con aceite de coco o tratamiento.
Y les quiero contar que si ustedes tienen el cabello demasiado fino y demasiado roto, no se vayan a hacer este tratamiento natural. A pesar de que sea natural, el aceite puede llegar a recargar demasiado el cabello y lo que va a hacer es que se va a romper. Así que va a ser todo lo contrario. Si ustedes tienen el cabello de grosor medio a grueso, el mío es medio, sí les va a ayudar. Y además es muy bueno que lo apliquen o lo concentren, como les estaba mostrando en los clips, en las puntas. Ya me voy a dejar de tocar el pelo porque tengo ese tipo. Lo mejor que pueden hacer es concentrarlo de medios a puntas. Por otro lado, si ustedes tienen el cabello demasiado grasoso pero seco en las puntas como el mío, deberían hacerlo como les acabo de contar. Además, en ese momento estoy en Turín, en Italia, y está haciendo un calor, o sea, alrededor de 33 grados, y se me tiende a estresar, a engrasar más el cabello. Bueno, también uno se estresa a veces con demasiado calor, pero entonces lo que hago es aplicarlo de medios a puntas. No lo aplico en la raíz porque así se les va a engrasar demasiado, así que de medios a puntas. Si ya tienen el cuero cabelludo, la raíz seca, pues ahí sí pueden aplicarse el aceite de coco. Y como les digo, concentrarlo siempre en las puntas. El otro punto es que lo dejen actuar por lo menos una hora. Si no, déjenlo actuar, si pueden hacerlo toda la noche, si no les fastidia. Eso también me ha parecido buenísimo, así que es un súper tip para cuando viajamos. Así que en conclusión, era un video bastante corto. Les quiero recomendar el aceite de coco para cuando viajan, para cuando viajamos es lo mejor. Yo lo cargo en este potecito pequeño de Navidad que en realidad me lo regaló mi mamá desde hace algún tiempo, con un poquito de aceite de coco. Este es aceite de coco natural extra virgen, lo consiguen en los supermercados, no lo van a conseguir en las tiendas del peluquero o en las tiendas de cosas de belleza, porque esos aceites de coco que venden ahí tienen otros ingredientes y no es lo que queremos. Queremos el aceite de coco virgen extra. Y si encuentro alguno que les quiera recomendar, se los dejo en la descripción. Así que esto era todo por el video de hoy. Por supuesto, recuerden suscribirse si es que les fue útil, activar esa campana porque tendremos muchos videos más relacionados al cuidado del cabello. En Instagram estamos un montón en contacto, me encanta tenerlas tan cerca por esa red social, así que por aquí se las voy a dejar y por ahí las espero. Así que denle me gusta, por supuesto. Por aquí les dejo mis redes sociales, les dejo Instagram. En realidad estos días estaba un poquito perdida porque estaba enferma, pero ya me estoy mejorando, por eso grabé y por eso pues les cuento que por ahí podemos hablar. Los quiero y nos vemos en un próximo video.